Y ahora sí vamos a ver cómo propiamente el apóstol Pablo comienza la carta en lo que es, si no me equivoco, la oración más larga, y no oración de hablar con Dios, aunque va a llegar a eso, pero sino oración gramatical, ¿no? Una oración que desde que comienza hasta su punto, la oración más larga de toda la Biblia. Una oración que abarca varios versículos. Y acá, como en español es imposible tener una oración tan larga, acá tiene punto. Pero yo estoy contando que en el griego, así como Pablo lo escribió, básicamente, bueno, no me va a dar el aire, pero vamos a ver cómo. Pero es importante, toda la alabanza de hoy creo que también fue precioso porque nos lleva a esta adoración que es el propósito mismo, lo que el apóstol Pablo quiere lograr al escribir esto y al escribirlo de la manera que lo escribe, e incluso también en esto de ponerse medio verborrágico, incluso en su escritura, para llenarnos de este sentido de profunda adoración y admiración por Dios. Y si hoy, en esta víspera, en esta previa a la Navidad, nosotros nos vamos acá, aunque no sea un típico mensaje de Navidad, pero nos vamos a nuestros corazones con un mayor deseo de adorar, de amar a Dios, de reconocerlo, de estar contento por lo que Él ha hecho. Ahí se cumple también el propósito con el cual nosotros debemos enfocarnos en esta Navidad. Entonces dice ahí, versículo 3 del capítulo 1, dice, y tomo aire, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Él hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así la que están en los cielos como la que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente estábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Y acá en español, si bien hicieron un intento ahí como hasta el versículo 11 de no meter un punto, pero tuvieron que meter un párrafo aparte, porque es demasiado gigante la contención de esta gran oración de alabanza. Es como una explosión. Mismo la gramática sirve en este pasaje para mostrar la explosión de alabanza y adoración que quiere expresar el apóstol Pablo para reconocer, para mostrar a este Dios maravilloso que tenemos, a este Dios maravilloso que nos ha salvado, a este Dios impresionante al cual Él quiere bendecir. Comienza de esa manera, bendito sea el Dios. Y el bendito sea es esta expresión de alabanza, adoración, una expresión que claramente no en griego, sino en hebreo, pero aparece infinidad de veces en el Antiguo Testamento con esta idea de esta expresión de reconocimiento. Reconozcamos a Dios, agradezcamos a Dios, adoremos a Dios. Y en este primer versículo, el versículo 3, sería como el título, sería como la gran declaración de todo lo que va a decir después hasta el versículo 14. Entonces, ahora vamos más lento. Ahora sí tomamos aire y vamos a ver un poco lo que es esta expresión de alabanza a este Dios trino. Nosotros creemos que Dios es uno solo, hay un solo Dios, quien es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre es distinto al Hijo y al Espíritu Santo, pero es 100% Dios, Dios Hijo.
es distinto a Dios Padre y a Dios Espíritu Santo, pero es 100% Dios. Dios Espíritu Santo es distinto a Dios Padre y a Dios Hijo, pero es 100% Dios. Es este misterio tremendo de la Trinidad. Y Pablo en este primer versículo hace un reconocimiento de este Dios trino a quien adoramos, quien es un solo Dios en tres personas. Y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Acá está reconociendo al Padre. ¿Y qué es lo que ha hecho el Padre? Él nos bendijo. Él nos ha llenado de bendiciones. Y dice específicamente, ¿nos bendijo con algunas bendiciones espirituales? No, dice con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Y acá tenemos un poco esta cuestión del Dios Trino, porque dice que es Dios Padre que nos bendijo, pero nos bendijo con toda bendición espiritual. Y acá también hay un poco un juego ahí de cómo entendemos esto de que las bendiciones son espirituales. Y hay muchos que, leyendo ahí un comentario de John Stott y otros autores más que hacen un análisis bastante profundo de cómo es la composición en el original, en el griego ahí, entienden de que se puede bien entender esta bendición espiritual como bendiciones del Espíritu, bendiciones dadas también, no solamente para nuestro Espíritu, pero dadas por el Espíritu Santo. O sea, acá vemos este rol de este Dios Trino, ¿no? Quien da la bendición es Dios. ¿Dios? Padre. No, pero ¿cuál? Ahí va, estamos hablando de Dios Trino. Dios, Padre. Y después, para el Hijo aparece después. Y son bendiciones que son dadas, espirituales dadas por el Espíritu, pero esta bendición, esta decisión de bendecir de Dios Padre, dada a través del Espíritu, es en Cristo. Entonces acá vemos cómo este Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo juega un rol tremendo en este gran título de todo lo que va a venir después. Dios Padre decidió bendecirnos, dándonos bendiciones del Espíritu, y que estas bendiciones son en los lugares celestiales, que ya vamos a llegar a eso, pero son en Cristo. Y que sean en Cristo significa de que solamente pueden ser nuestras gracias a lo que Jesús hizo por nosotros. Y por eso es especial también la Navidad, ¿no? Por eso es especial también Pascua, por eso es especial también Pentecostés, el Domingo de Resurrección, Pascua, por eso es especial también. Bueno, en Pascua tenemos tanto la muerte como la resurrección. También también celebramos pues, en Pentecostés la llegada del Espíritu. Es a través de Él que nosotros recibimos estas bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Y es solamente gracias a la obra de Cristo, es porque vos y yo estamos en Cristo, que nosotros podemos ser bendecidos por las bendiciones de Dios. Y eso es algo clave, porque ninguno de nosotros, ninguna persona puede recibir las bendiciones espirituales de Dios si no está en Cristo. Y eso es algo clave para cada uno de nosotros. Entonces, bueno, algunas cosas clave de este pasaje. Cuando dice que nos bendijo, es un verbo que está en pasado, ¿no? Y esto es algo clave también porque muchas personas, y es muy común hoy en día, que muchas de las cosas que muchos cristianos quieren hacer y la forma en la que quieren hacer su vida es caminar su vida cristiana haciendo determinadas cosas para obtener, ¿qué cosas? La palabra que estamos hablando ahora. Para obtener bendiciones, ¿no? Entonces hay muchas personas, incluso muchas enseñanzas que a veces se dan, que te están pidiendo, mira, vos tenés que hacer tal y tal y tal cosa para obtener la bendición de Dios. Incluso hay otras palabras que, si bien se podría argumentar que no es lo mismo, pero el sentir creo que es el mismo. Para recibir la unción de Dios, para recibir el favor de Dios, para recibir diferentes cosas a través de lo que vos puedas hacer. Pero este pasaje nos ancla en la realidad de que quien está en Cristo ya fue bendecido. Y no es que fue bendecido con alguna bendición espiritual, en la cual ahora que estás en Cristo y tenés alguna bendición espiritual, vos podés empezar a trabajar para recibir otras bendiciones espirituales de Dios. Sino que
dice, ya nos bendijo pasado con toda bendición espiritual del Espíritu. Y esto es clave, porque el nosotros tener esta seguridad, que también lo va a desarrollar en los próximos capítulos, que estas son acciones pasadas de Dios, que ahora a vos y a mí lo que nos tienen que llevar a hacer es a contemplar y a agradecer y a celebrar y a decir qué grande, cuán grande es nuestro Dios y nuestro corazón entona la canción de cuán grande es Él por lo maravilloso que es porque Él ya nos bendijo con todas las cosas y las formas en las que Él nos puede bendecir. En los lugares celestiales. Toda bendición. Y ahora, ¿cuáles son estas? Si tenemos todas, si no dice todas, ¿podemos saber cuáles son todas estas bendiciones? Qué momento, ¿no? Bueno, Gaby dice que no con la cabeza. En cierto sentido uno podría decir, las bendiciones espirituales de Dios son inagotables, ¿no? Entonces, en cierto sentido sí, pero Pablo por lo menos tiene una lista muy clara de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, las cuales él quiere que nosotros sepamos y él quiere por las cuales nosotros estemos agradecidos y por lo tanto razones y bendiciones espirituales por las que él quiere que nosotros adoremos a Dios. Y son cada una de las cosas que vamos a encontrar desde este versículo, el versículo 4 al 14. Pero no nos vamos a adelantar porque algo me dice que vamos a estar algunos domingos en esa bendición espiritual. Si alguno pensó que hoy íbamos a llegar del 3 al 14, ¡ja! En fin. Hasta el año que no va a llegar, hasta el año que viene. Bueno, en fin. Nos bendijo, entonces, toda bendición. ¿Cuáles? Son estas que vamos a ir encontrando del 1 al 14. Ahora, una frase que nos queda ver de este versículo 3. ¿En dónde están estas bendiciones espirituales? Sí, es cierto, están en Cristo, pero ¿de dónde son? ¿De dónde pertenecen estas bendiciones? En los lugares celestiales, ¿no? En cierto sentido, a ver, todo depende, a veces, hemos hablado alguna vez, ¿no? De que muchas veces tenemos un concepto, una idea equivocada de lo que es el cielo, ¿no? Entonces, no sé, estaría medio dudoso de utilizar, bueno, los lugares celestiales nos referimos al cielo, ¿no? Porque a veces pensamos que el cielo es simplemente eso de, cuando nos morimos, ahí las nubes, ¿no? Pero Dios, a través de su palabra, ha revelado que el mundo espiritual existió desde la creación de todo, desde la creación del universo, y seguirá existiendo. Y hoy en día, no solamente cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, cuando nosotros morimos y vamos a estar en la presencia del Señor, sino que desde ahora y desde antes los lugares celestiales ya existen, ¿no? Incluso esto de los lugares celestiales es algo que Pablo va a utilizar esta frase para hablar de estas regiones celestiales en más de una ocasión en Efesios, para cuando también va a hablar de los poderes, de los poderes invisibles, va a hablar cuando hable de otras cosas también a quienes Cristo ha vencido, a los poderes, a los demonios, a Satanás. Entonces está hablando de que hoy en día existen unas regiones espirituales, regiones celestes, en las cuales vos y yo hemos recibido y nos pertenecen todas las bendiciones de Dios, que son espirituales, que están en ese lugar para nosotros. Y esto nos marca una gran diferencia, ¿no? Primero es porque esto marca una gran diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, hablándole a sus discípulos, que Él estaba en esa última cena, que Él estaba inaugurando con su sacrificio el nuevo pacto entre Dios y los hombres, ¿no? El antiguo pacto, que es básicamente cuando agarramos el Antiguo Testamento significa antiguo pacto, ¿no? Entonces, la forma en la que Dios se relacionaba con su pueblo en el antiguo pacto era a través de un pacto también que era por gracia, porque ese pueblo no mereció ser elegido por Dios, no mereció nada de lo que recibió, pero sí Dios había hecho promesas muy específicas para aquellos que eran parte de su pueblo, y eran promesas de bendiciones físicas y materiales. Le había prometido una tierra, así, no en la región espiritual, sino en la región terrenal. Le había prometido esa tierra que iba a ser abundante, que iba a fluir leche y miel. Le había prometido un montón de abundancia, y esa abundancia y esas promesas estaban también atadas, ¿sí?, a la obediencia de ellos. Pero acá en el nuevo pacto nos dice que nosotros, los que estamos en Cristo, hemos recibido ya toda bendición espiritual
para los que estamos en Cristo, en los lugares celestiales. Entonces podemos imaginar, algunos se acuerda, yo creo que fue a principios de este año que tuvimos una serie que se llamó, fue el año pasado, el reino al revés. ¿Se acuerdan del reino al revés? ¿Alguno estuvo? ¿Sí? Más o menos. Bueno, pueden volver ahí y mirar alguna de esas primeras predicaciones, pero estuvimos hablando de lo que era el reino de Dios. Y estuvimos viendo cómo desde en Génesis Dios estableció que su creación, el mundo físico, habitara en conjunta armonía con también su reino espiritual, ¿no? Con estos lugares celestiales, ¿no? Y ese punto de encuentro era el huerto del Edén, donde Dios habitaba, se manifestaba de una manera plena, completa. Él caminaba con Adán y Eva, Él conversaba con ellos, estaba en una perfecta relación. Y lo que hizo el pecado, esa decisión que tomó Adán y Eva de pecar, de rebelarse en contra de Dios, fue separar esa presencia de Dios, separar esa presencia espiritual de Dios, de ellos, y ahí quedó separado el mundo terrenal del cielo, de las regiones celestes. Y lo que Dios buscó hacer una y otra y otra y otra vez fue reconciliar el mundo, reconciliarnos a nosotros consigo mismo y poder volver a unir tanto su creación también es su creación, las regiones celestes, pero eso que Él había creado. Y lo comenzó a hacer cada vez más visible a través de, primeramente, el tabernáculo. ¿Se acuerdan del tabernáculo? Que era un lugar donde Él iba a habitar. Uno podría pensar antes también en el monte Sinaí, donde Él descendió con su presencia, estuvo ahí con Moisés, pero ahí le dio las instrucciones para Él edificar el tabernáculo, donde iba a habitar su presencia. Y tabernáculo literalmente es una palabra que significa literalmente habitación o habitar, ¿no? Incluso en Juan, cuando nos dice que cuando el Verbo se hizo carne, que eso lo hablamos el domingo pasado en la reunión de Navidad, ¿no? Cuando el Verbo se hizo carne dice y habitó entre nosotros, la palabra en griego que usa ahí sería lo mismo que decir e hizo su tabernáculo entre nosotros. Vino a habitar. Entonces, de la misma manera, tanto el tabernáculo, después el templo es el lugar donde la presencia de Dios habita y ahí es el lugar donde se une el cielo y la tierra. Pero eso se llevó a un punto máximo, un punto clímax, mucho más adelante cuando vino Jesús, cuando se encarnó Jesús en la Navidad. Cuando Jesús nace y cuando Jesús toma forma de hombre, es Dios mismo, es el Rey mismo de todo lo creado, de las regiones celestes y de las regiones celestiales, viniendo a habitar a este mundo y convirtiéndose Él mismo en el templo, en el lugar donde habita la presencia de Dios de la manera más expresa. Jesús mismo dijo, está delante de ustedes alguien que es mayor que el templo. Y ahí se enojaron todos, ¿no? Y mirando al templo, pero haciendo referencia a sí mismo, o sea, comparándose con el templo, dijo, destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Y se refería a Él mismo cuando lo iban a matar y después Él iba a resucitar. Y es a través de la presencia y ahora del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia, que el cielo y la tierra se unen. Y todavía estamos caminando hacia lo que la palabra de Dios llama la glorificación, que es cuando Cristo regrese y cuando Dios reconcilie a su tiempo toda la creación consigo mismo en Cristo, que lo dice ahí, que finalmente estas regiones celestes y el mundo físico que nosotros vemos y palpamos se van a reconciliar por completo. Y hoy en día nosotros somos el nexo, la iglesia es el nexo. La iglesia es ese punto de encuentro del cuerpo de Cristo donde se une el cielo y la tierra. Y por lo tanto, nosotros que somos hijos de Dios, nosotros que vivimos en esta tierra, podemos decir que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Somos herederos de Dios y tenemos todas nuestras bendiciones espirituales en los lugares celestiales, en el cielo. Y nos pertenecen. Y vamos a pasar los siguientes domingos viendo cuáles son estas bendiciones espirituales en los lugares celestes que ya son nuestras, con las cuales Dios ya nos bendijo, que nos pertenecen y que nos son un motivo de profunda adoración y agradecimiento. Entonces, yo quiero que me escuches en lo siguiente, y esto es importante. Si vos hoy
Y es normal, es común que aunque seamos hijos de Dios, estamos físicamente en este mundo, estamos distraídos por las cosas de este mundo. Si vos hoy en día no podés palpar el gozo, la alegría de haber sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Si vos en vez de bendecido te sentís destruido, si en vez de bendecido te sentís completamente desesperanzado, esto es un recordatorio de la palabra de Dios para que quien está en Cristo, quien ha puesto su fe en Cristo, ya has sido bendecido. Y el nuevo pacto es mucho mejor que el viejo pacto. El hecho de que nosotros ya tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestes es muchísimo mejor hoy en día que si siguiéramos bajo el viejo pacto en el cual recibimos algunas bendiciones materiales y físicas y otras vendrán en base a nuestra obediencia. Es genial el hecho de saber que en Cristo hemos sido bendecidos. Entonces, solamente gracias a Él que podemos tener acceso a estos lugares celestiales donde toda bendición espiritual nos pertenece. ¿Y cuál es la primera? Miren qué tremendo. Comienza también el resto del 1 al 14. También es una descripción de la obra y el trabajo del Dios Trino. Comienza hablando en estos primeros versículos de lo que hizo Dios Padre. Después vamos a ver más adelante del 5 o el 6 como hasta el 10 o el 11 de lo que tenemos en Cristo hoy en día, y también terminaremos viendo de lo que el Espíritu Santo hace y garantiza por nosotros. Pero ahora nos habla de que Dios el Padre dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, acá hablando del Padre, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y esto es algo hermoso. La primera bendición espiritual que vos y yo tenemos es que si estamos en Cristo hemos sido escogidos. Y estamos frente a uno de los misterios y una de los rompecabezas más grandes de toda la historia de la teología, que ha enfrentado a gente y ha hecho que incluso se dividan corrientes teológicas y todo lo demás. Porque esto es un misterio tan grande que no podemos esperar que ninguno de nosotros nos entre en la cabeza. Pero la palabra de Dios es clara de que dice que el Padre nos escogió. Y no nos escogió en el momento cuando nosotros decidimos seguir a Jesús, cuando nosotros pusimos nuestra fe en Jesús, sino cuando lo hizo, dice acá, antes de la fundación del mundo. Y de vuelta, a mí no me gusta, ustedes me conocen, saben que no hablo muchas veces del griego, aunque varias veces miro, lo estudio, veo algunas palabras y todo. Pero es tremendo, varias de estas palabras y varias de estas cosas que Dios hizo aparecen en una forma griega que se llama una conjugación, un verbo aoristo, que es una forma que en la mayoría de los idiomas no existe, que si bien es un verbo pasado, por eso dice escogió, pero poco tiene que ver con el tiempo en el cual sucedió la acción, sino que se refiere a una acción completa, a una acción definitiva, una acción que no tiene cambio. Entonces, que antes de la fundación del mundo, de manera completa y definitiva, Dios nos escogió. Y si fue no solamente antes de que nosotros escogiéramos a Jesús, de que nosotros decidiéramos seguirle, de que nosotros le amáramos, de que nosotros comenzáramos, ni siquiera fue antes de que alguien nos hablara de Dios por primera vez, ni siquiera fue antes de que nosotros naciéramos, dice que fue antes de la fundación del mundo. ¿Qué chance teníamos nosotros de hacer algo al respecto? Él nos escogió. Entonces, lo primero que quiero que a nosotros nos quede como algo práctico, de qué significa, cómo se relaciona esta hermosura de la doctrina de la elección para vos y para mí en nuestra vida, es que la elección es un llamado al agradecimiento y alabanza.
Porque no hay nada del crédito de este hecho que ahora somos parte de la familia, del pueblo de Dios, o de las cosas que va a decir después, que fuimos adoptados, que somos aceptos. Nada de eso podemos llevar nosotros el crédito. ¿Qué podemos tener nosotros como algo de lo cual agarrarnos para nosotros gloriarnos en nuestra salvación? Absolutamente nada. El Padre nos escogió y eso es un llamado al agradecimiento. Es exactamente la razón por la cual Pablo comienza con esto. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que Él nos escogió, nos eligió antes de la fundación del mundo y eso es un motivo de alabanza. La segunda cosa, y esto es algo precioso también, que la elección es un llamado a la humildad. Esto es un llamado a la humildad. Si Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos suyos, nos eligió para que fuésemos santos y sin mancha delante del que ya vamos a llegar a eso. Esto tiene que ser un despertar a que no pueda haber en nosotros el más mínimo gramo de orgullo en nosotros y cualquier orgullo en quién nosotros somos, en lo que hemos hecho, en lo que hemos logrado, en nuestros dones, en nuestras habilidades, en las cosas que podremos haber hecho nosotros de servicio a Dios o servicio en la iglesia, o de nuestras habilidades naturales, o de nuestra madurez espiritual. Nada de eso puede servirnos para nosotros decir, mirá cómo soy mejor que aquel cristiano que recién comienza, o peor aún, mirá cómo soy mejor, soy más moral, me comporto mejor, tengo una mejor conducta que aquellos que no han creído en Jesús. El hecho de entender de que mi salvación ha sido algo que depende solamente de Dios es algo que me tiene que derrumbar en agradecimiento. Me tiene que hacer caer de rodillas y decir, gracias Dios, porque nada en mí, como dice la palabra en Romanos, dice, no hay justo ni aun uno, no hay nadie que busque a Dios, no hay nada en mí que te podría haber buscado. Y tú, Señor, antes de que yo tuviera la mínima posibilidad de mi rebeldía salir corriendo a la perdición, me elegiste. Y eso nos tiene que llenar de alabanza, pero también nos tiene que llenar de humildad. También nos dice ahí, y ahí sí llegamos a eso, que hay un propósito en esta elección. ¿Notaron el propósito de la elección? Dice que Él nos eligió, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Y a qué nos hace acordar esto? ¿Se acuerdan hace domingos atrás? Hablamos de que Él saludaba a la iglesia de Éfeso, que eran santos y fieles. Y por eso yo les decía, porque no habíamos llegado hasta acá todavía, pero que esto que eran santos y fieles no era un reconocimiento de decir, ustedes la verdad que son una iglesia ejemplar porque ustedes sí que son más buenos que los demás. No le estaba diciendo esto, le estaba hablando de su condición de santos. ¿Se acuerdan qué significaba la palabra santo? No eran primordialmente sin pecado, sino era apartados, separados. ¿Y separados por quién? Por Dios. Fueron separados es una palabra inventada ahora. Separados y apartados. Bueno, puede ser una nueva palabra para el diccionario urbano. Separados. Es lo mismo que separados y apartados. Fueron separados y apartados por Dios para ser santos ¿en quién? En Cristo. ¿Se acuerdan que todas estas cosas las tenemos y las disfrutamos en Cristo? No por nuestras propias fuerzas, habilidades, ni lo que nosotros hayamos decidido hacer. En Cristo. Santos y sin mancha. Estos santos y sin mancha también son dos palabras que Pablo usa muy seguido y que también hacen referencia a algo que aparece constantemente en el Antiguo Testamento, que era la condición que debía tener ¿se acuerdan? Un cordero, el cordero que iba a ser presentado en sacrificio delante de Dios. ¿Y quién es el cordero de Dios? Cristo Jesús. Por lo tanto, por eso es que solamente en Él que podemos ser santos y sin mancha. Y acá todo el tiempo Pablo está mirando al pasado, está mirando al presente y está mirando al futuro. Pablo sabe que santos y sin mancha de la manera perfecta en la que fue Jesús, solamente podremos ser en la eternidad, cuando estemos con Cristo. Pero también Él nos está hablando de una acción presente.
que nos eligió para que fuéramos santos y sin mancha, y ahora nosotros estamos siendo santificados y limpiados por Cristo a través de este proceso de santificación en el cual nosotros tenemos que participar muy activamente para poder seguir siendo santificados y lavados por la sangre de Cristo para llegar a esa glorificación en la cual seremos santos y sin mancha en Cristo, y ahora no solamente en Cristo, sino en la gloria como Cristo. Vemos ahí este proceso hermoso de lo que va haciendo Dios desde antes de la fundación del mundo hasta la gloria futura y venidera, que es de lo que habla en el versículo 14. Y acá viene el punto 3. ¿Se acuerdan que lo primero que le dije es la elección de Dios es un llamado al agradecimiento y la adoración? Lo segundo es que la elección de Dios es un llamado a la humildad. Muy bien. Y lo tercero relacionado a esto es que la elección es un llamado a la santidad. Una de las grandes críticas que a veces se hace y le dicen a la gente que esto que abraza esta hermosa doctrina de la elección en la palabra de Dios, es decir, esto es lo que creen en la elección, entonces como Dios los eligió, piensan que pueden hacer lo que quieran y no pasa nada, que pueden ir y pecar, total no va a pasar nada, ¿no? Porque ya fueron elegidos. Sin embargo, acá nos está diciendo que el propósito con el que fuimos elegidos no es para que nos echemos para atrás y digamos, Dios ya me eligió, entonces. Quien tiene esa actitud, ¿qué es lo que está demostrando? ¿En quién está? ¿Estará en Cristo una persona que dice, si Dios antes de la fundación del mundo, a pesar de mi pecado, a pesar de mi rebeldía, me escogió para ser santo y para ser sin mancha delante de Él, a través del gran sacrificio que hizo Cristo, entonces puedo hacer lo que quiera, no pasa nada? ¿Esa es una actitud de alguien que está en Cristo? No. Entonces la elección es un llamado a la santidad. Si vos estás en Cristo, si vos estás disfrutando del amor de Dios, estás disfrutando de la reconciliación con Él, estás disfrutando de saber que sos un hijo, una hija de Dios, eso es un llamado para no descansarte en que algún día Él nos va a glorificar y nos va a perfeccionar, sino es un llamado para hoy decir, yo hoy voy a luchar por mi salvación, hoy me voy a esforzar, hoy me voy a levantar y en el agradecimiento, en lo que produce en mi corazón, el haber sido elegido por Dios y el haber recibido el gran afecto de su voluntad, voy a decidir seguir a Jesús y voy a decidir amarle y voy a decidir decirle que no al mundo. Decimos, estamos enamorados de Jesús y vamos hacia adelante. ¿Saben por qué? Porque hemos recibido todas estas bendiciones espirituales en los lugares celestiales y nosotros ya no vivimos para este mundo. Vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros y eso produce en nosotros un profundo amor. Entonces la elección es una enseñanza, es una doctrina hermosa, el hecho que nos despoja de tantas oportunidades que nosotros tenemos para arruinarlo todo y nos enfoca en decir hemos sido elegidos para ser santos, para ser santificados. Y eso nos da un propósito, es una elección que nos da un propósito para estar ahí. Ahora, yo entiendo que esto nos puede sonar raro. Yo entiendo que esto nos puede dejar pensando algunas cosas, ¿no? Pero miren qué tremendo también. Esto no son otras cosas que las mismas palabras de Jesús. Cuando Jesús en Juan 15 estaba conversando con sus discípulos, y en el versículo 16 de Juan 15, el mismo pasaje donde él comienza diciendo yo soy la vid y ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en ustedes, llevará mucho fruto y separado de mí nada pueden hacer. En esa misma conversación, él les dice en el versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo a ustedes. Y es el apóstol Juan el que también nos dice, ¿se acuerdan lo que dice el apóstol Juan? Muy parecido a esto, pero hablando del amor. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, esto también es clave. Esto no es un cuarto punto, pero es una linda aclaración. La doctrina de la elección no niega que nosotros elegimos a Jesús y que nosotros decidimos seguir a Jesús. Lo que nos muestra es un misterio maravilloso, incomprensible por nuestra mente humana, de cómo Dios desde antes de la fundación del mundo
Y acá lo dice en el versículo 5, dice, en amor, ¿cómo es que Dios obra? Dios obra en amor. Entonces, en su elección, ¿por qué? Acá empiezan a surgir un montón de preguntas muy, muy prácticas y que estas son las preguntas en las que muchas personas lo dejan medio perplejos y sin saber qué hacer con esta enseñanza. Dice, bueno, está bien, qué bueno celebrar que Dios nos escogió a nosotros. Pero ¿qué pasa con otros quienes no llegarán a ser salvos? ¿Acaso fueron ellos no escogidos por Dios? ¿Acaso fueron ellos escogidos por Dios pero negativamente? ¿Fueron ellos escogidos por Dios para perdición? Y la palabra de Dios no nos enseña eso, sino que lo que nos enseña es que fuimos escogidos por Dios en amor. O sea que el obrar de Dios es en amor. La forma en la que esto a mí me lleva a la alabanza y me lleva a un reconocimiento de la hermosura de esto es justamente la enseñanza que en nuestro pecado, lo que la palabra de Dios nos dice es que todos nosotros rechazamos a Dios. Nosotros tenemos una libre elección. Nosotros tenemos libre albedrío, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hace nuestro libre albedrío? El libre albedrío, la decisión completamente libre y sin restricciones de parte de todos nosotros, en cada una de las personas después de la caída, ha hecho que todos elijamos rechazar a Dios. Entonces, la doctrina de la elección lo que nos dice es, en un mundo, en una situación donde absolutamente todos iban a ir a condenación, habiendo elegido libremente, pero elegido la condenación, es Dios quien en amor nos eligió y nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús. Y ahí tenemos otra de las bendiciones espirituales, la adopción. Pero ya llegaremos a eso. Entonces, dice Jesús ahí, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y este es el mismo Jesús que a un montón de personas le preguntó, le dejó la opción abierta. Le dijo, sígueme. Y algunos lo siguieron y otros no. No, pero más adelante en el capítulo 17 de Juan, orando, también Dios, Jesús le agradece y le dice gracias porque no he perdido ninguno de los que tú me diste a mí. Ninguno de los que tú me entregaste no los he perdido. Entonces, lo otro que es clave también es entender que la elección fue hecha en amor. La predestinación, esta preelección de Dios para aquellos a quienes serían parte de su pueblo, fue hecha en amor. Entonces, que sea este, hermanos, un llamado a la adoración, al agradecimiento y también a entender la enorme responsabilidad que tenemos nosotros, si estamos en Cristo como parte del pueblo de Dios, de caminar hacia una vida de santificación, hacia una vida de obediencia, porque Él no nos eligió para que nosotros estuviéramos ahí haciendo la plancha y esperando morirnos y llegar al cielo, sino que Él nos eligió con un propósito muy claro, que es que seamos santos y sin mancha delante de Dios. Y Él nos ha dado todo lo que necesitamos para hacerlo. Y lo que necesitamos es estar en Cristo. Y nos ha dado su Espíritu y toda bendición espiritual en los lugares celestes, para disfrutar de esta hermosa elección en la cual podemos ser santos, en la cual nos podemos levantar cada día, agradecerle a Dios, pero caminar hacia la obediencia, caminar hacia el amor, caminar hacia el desarrollar los frutos del Espíritu, porque Él nos ama profundamente y es en amor que Él ha hecho todo para que vos y yo podamos ser parte de su reino. Amén. Entonces, en esta Navidad, en esta noche, donde yo sé que la mayoría se va a encontrar o va a compartir tiempo, una noche con familia que no es cristiana, con familia que no ama a Dios, pensemos si hay formas en las cuales hoy podemos ser luz esta noche. Pensemos si hay formas en las cuales podemos, en oración y con valentía también, levantarnos y decir, che, me gustaría que tomemos 5 minutos, capaz, si nunca lo hicieron en tu casa. No tiene que ser una media hora de alabanza y adoración. 5 minutos. Me gustaría leer Lucas 2 y que recordemos juntos la historia de la Navidad.
Me gustaría, si no sabes cantar y tocar la guitarra, me gustaría poner una canción en YouTube sobre la Navidad. Me gustaría poderles compartir sobre este Jesús que es tan bueno, que nos amó desde antes de la fundación del mundo, que estuvo dispuesto el Padre a enviarlo, a venir y a hacerse parte de este mundo que Él ha creado, para que nosotros le podamos conocer. Y una cosa más hermosa de la doctrina de la elección. Si vos te vas a reunir hoy con familiares que no conocen a Jesús, la doctrina de la elección es la esperanza más hermosa que nosotros tenemos para orar y para clamar por la salvación de los perdidos. Porque si vivimos en un mundo en el cual Dios no tiene la capacidad de influenciar y tocar los corazones y salvar a aquellos que están perdidos, completamente inútil serían nuestras oraciones de un Dios que dice, no, yo soy un Dios caballero, que vos lo que puedo hacer es predicar y ver. Si lográs presentar el mensaje de una manera suficientemente elocuente, quizá la persona llegue a conocerme. Sino que tenemos un Dios poderoso, un Dios que salva, un Dios que a Él le pertenece la salvación y es nuestra esperanza para orar y clamar e incluso pasar años orando por la salvación de nuestros familiares. Sabiendo que es en Él, en el cual hay esperanza y en el cual nuestras oraciones no son desperdiciadas y en el cual muchos han visto la promesa de Dios cumplida, de que aún luego de años de personas que rechazan continuamente el Evangelio han podido abrirse sus ojos por el obrar del Espíritu Santo de Dios, quien es soberano y quien por su buena voluntad, como dice ahí en el versículo 5, dice, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Y sabes qué significa esto del puro afecto de su voluntad? Que no solamente nos predestinó en amor, sino que a Él le agradó hacerlo. Para Él fue algo bueno, elegir y tomar a pecadores que habían rechazado a su Creador, que en sí mismos jamás iban a poder ver su luz, iban a poder reconocer su hermosura. Y a Él le agradó, le pareció algo lindo tomar a criaturas rebeldes, abrirles los ojos y darles vida. Y esto es una gran esperanza, no solamente mirando para atrás en nuestra vida y nuestro testimonio, sino por la vida de cada una de aquellas personas que nosotros anhelamos y deseamos que lleguen a conocer a Jesús. Amén. Amén.